Hola, ¿qué tal amigas y amigos nuevamente? En un nuevo capítulo de La ciencia de lo pedagógico. Hoy día hablaremos de otra práctica pedagógica. A lo mejor la han escuchado con otro nombre o puede que sea con el mismo. Comunidades de aprendizaje profesional, la CAP o mejor conocidas como CAP. Entonces, los invito a un nuevo capítulo de La ciencia de lo pedagógico. Vamos con la intro. La ciencia de lo pedagógico con Gabriel Erices. Hola, ¿qué tal nuevamente? Como habíamos dicho al comienzo de este programa, comunidades de aprendizaje profesional, una práctica pedagógica que se está dando muy a menudo. Ahora, no es una práctica nueva, lleva bastantes años, sobre todo en el mundo anglosajón. En España, una de las personas que escribió bastante sobre este tema fue Antonio Bolívar. Y a través de él, yo hace unos 7, 8 años atrás, en clases, pude conocer qué es lo que eran las comunidades de aprendizaje profesional. Una práctica muy, pero muy interesante. Ahora, como todo en el tema de prácticas pedagógicas y mejoramiento escolar, necesita de tiempos, necesita de comprensión, necesita de ayuda y que el equipo directivo y el director, que es el líder pedagógico, crea en esta forma como práctica pedagógica. ¿Para qué? Para mejorar los aprendizajes o que nuestros estudiantes aprendan. Pero vamos de lleno qué es lo que es o qué se entiende por comunidad de aprendizaje profesional. Una CAP, que de hoy en adelante le vamos a llamar CAP, consiste en un grupo de profesoras o profesores que se reúnen, obviamente de forma periódica, a trabajar ¿de qué manera? Colaborativamente. ¿Y para qué? Para abordar problemáticas asociadas a las prácticas o sus prácticas de aula. En estos encuentros, los docentes y las docentes discuten y reflexionan ¿de qué manera? Críticamente, es una reflexión crítica respecto a cómo mejorar el aprendizaje de quienes, de sus estudiantes, llegando a acuerdos que luego se implementan en las aulas. Ahora bien, obviamente, cada CAP o comunidad de aprendizaje profesional va a tener distintas maneras de abordar sus problemáticas. ¿Por qué? Porque son contextos distintos. Ahora, comparten ciertas características, que es las que vamos a ver ahora. Pero fundamentalmente esas características, si uno lo ve desde base, son 3. Y de ahí pueden generar muchas más características y formas de implementarse. Pero de base son 3. ¿Y cuáles son? Es su mismo nombre. Murillo lo menciona y Stoll también. Comunidad, aprendizaje y profesional. Cuando hablamos de comunidad, referimos a un grupo con valores y normas compartidas, en donde existen relaciones de confianza, respeto y apoyo mutuo. Y las decisiones obviamente se van tomando en conjunto. No porque alguien es líder va a tomar las decisiones solo, no. Se toman en conjunto. Pero también es aprendizaje. Nosotros los docentes aprendemos de otros docentes. Se cree en el aprendizaje compartido y el crecimiento entre los docentes, porque podemos mejorar también el aprendizaje de nuestros estudiantes. Y profesional. Cuando colaboramos como colegas, se va perfeccionando un cuerpo técnico, quiere decir, vamos generando la técnica de la pedagogía y especializando el conocimiento. Y también, esto, aunque no lo crean, genera compromiso profesional. Cuando el docente cree que puede y está rodeado por estas prácticas, va a comprometerse más. Entonces, estos son los 3 elementos básicos que sí o sí reúnen el CAP. Pero hay que tener en cuenta ciertas premisas y no podemos salir de ellas. ¿Por qué? Porque hay creencias que dicen lo contrario. El tema es que tenemos que cambiar las creencias. ¿Se acuerdan cuando habíamos conversado sobre creencias? Hay que
cambiar esas creencias que retroceden la práctica, que retroceden el amor a la pedagogía. Y por lo tanto tenemos que instalar nuevas premisas. Por ejemplo, yo aquí voy a hablar de 4 a partir de este texto del Ministerio de Educación. Dice: los profesores podemos aprender unos de otros. Tenemos que creer eso. Yo puedo aprender de mi colega y él puede aprender de mí. Y podemos ir creciendo. La segunda premisa: el conocimiento necesario para mejorar las prácticas pedagógicas está situado en las experiencias cotidianas de la escuela. No podemos ir a buscarlas al exterior, ni en la escuela que está más allá. A lo mejor hay una práctica que ellos realizan que es muy importante, pero tenemos que también visualizar al interior de nuestras escuelas. Eso es clave. La tercera premisa: este conocimiento se enriquece mediante reflexiones críticas y socializadas entre los colegas. Reflexiones críticas y socializadas entre nosotros. Tenemos que ser capaces de generar un análisis detallado de todas las cosas y también eso socializarlo. Por eso se generan estas comunidades. Y la última premisa: un cambio en las prácticas pedagógicas impactará en el aprendizaje de los estudiantes. Tenemos que creer esto, porque si no creemos esto, ¿para qué hacemos prácticas pedagógicas? Obviamente, la idea es esa. Pero sigamos. Ahora, ¿cómo implementamos una CAP en nuestras escuelas? Instalar una CAP es una tarea desafiante y se recomienda considerar los siguientes puntos que vamos a ir detallando uno a uno. El primero, el apoyo institucional. El segundo, condiciones materiales y espaciotemporales. El tercero, conformar grupos de trabajo. El cuarto, construir confianzas. El quinto, aprender a reflexionar críticamente. ¿Se dan cuenta que es fundamental aquello? Si no reflexionamos críticamente, nunca vamos a lograr instalar esta práctica. Pero entonces, vamos paso por paso, por el número 1 que habíamos dicho al principio: apoyo institucional. En este sentido, es fundamental que el director y el equipo directivo de las escuelas se comprometan con el desarrollo de las comunidades de aprendizaje profesional, creando condiciones para su funcionamiento y promoviendo algo que es fundamental y está estudiado en todas partes, que es lo que genera el aprendizaje de las escuelas que aprenden, que es la cultura de colaboración. Esa cultura de colaboración debe ser en todas las instancias: directivos, docentes, apoderadas y apoderados de nuestras escuelas, asistentes de la educación y obviamente el trabajo que desarrollan en clase nuestros estudiantes. Pero ahora vamos a seguir con la cultura de colaboración. Para que exista una cultura de colaboración debe cambiar profundamente la unidad educativa. Además, esta cultura que debe propender o que debe dirigir el director o directora y el equipo directivo permitirá la distribución del liderazgo, que es decir, estamos hablando entonces del liderazgo distributivo y la toma de decisiones en conjunto. Las decisiones no las toma uno solo, sino que es en conjunto. Ahora, ¿qué tareas particulares se pueden desarrollar o pueden desarrollar los equipos directivos en relación a las comunidades de aprendizaje profesional? Primero, tienen que articularlas. Y tienen que articularlas con estrategias y acciones definidas. ¿En dónde? En el plan de mejoramiento, en el proyecto educativo institucional, en el plan estratégico, el PI, el proyecto educativo institucional. Y tiene que articularse desde ahí, tiene que estar definida y explícita ahí. También tenemos que definir grupos de trabajo y liderazgos facilitadores. ¿Se acuerdan? En el programa anterior vimos los facilitadores. Los facilitadores también de las CAP son de la misma categoría. Profesionales experto 1, experto 2, o profesores si no tienen carrera docente o si están fuera de Chile, que sean reconocidos por el resto de sus compañeros de trabajo, por el desarrollo que ellos realizan. También crear condiciones materiales de tiempo y espacio para su adecuado funcionamiento. Tiene que ser dentro de su horario no lectivo, para que los profesores y profesoras puedan trabajar. Y aquí el equipo directivo es clave cuando hace el horario de clases, porque tiene que hacer coincidir el horario no lectivo, por lo menos en grupos de profesores, en donde se va a plantear este primer abordaje de las CAP. También lo otro es detectar redes de apoyo a nivel territorial.
no tenemos que aislarnos de la escuela, sino que tenemos que desarrollar a lo mejor CAPs interescuela. Sería increíble, espectacular. También, miren, yo puedo tener muchas CAP, pero también tengo que monitorear progreso y logro dentro de las CAP. No puedo dejar que se hagan solas. Como directivo tengo que también monitorearlas. ¿Por qué? Porque esto podría realizarse mediante reuniones periódicas con los facilitadores del grupo y la observación de algunas sesiones. Y algo súper interesante, que esto no se da en la práctica anterior, en algunas CAP los directivos también podrían integrarse como participantes cuando existan relaciones de suficiente confianza y reciprocidad en el grupo. Así que esto es un mensaje para los directivos escolares. El cuerpo docente, el de asistentes de la educación o administrativos que se llaman en otras partes, debe tener confianza en quienes lideran la escuela. Ahí hay una gran tarea para los directivos. Vamos al punto 2 de la implementación. Condiciones materiales y espacio-temporales. Esto no se hace en la nada. Esto tiene tiempo. Por lo tanto, una CAP necesita de tiempo y periodicidad. ¿Para qué? Para desarrollarse en sí misma. Hay que planificar tiempos tanto para preparar las reuniones como para implementarlas. Y procurar que estas sean periódicas. No puede ser que yo tenga una CAP, no sé, pues este mes la tengo y a lo mejor en 2 meses más voy a tener la otra. No, tienen que ser periódicas. A lo mejor cada 3 semanas, una vez al mes, pero va a ser periódica. No puede ser intermitente. Y tienen que durar, se tienen que ocupar los tiempos no lectivos, obviamente, que están dentro de los contratos de los profesores. Y procurar que estas sesiones también, para que sean efectivas en su trabajo, duren por lo menos 90 minutos. ¿Ya? Espacio. Es necesario contar con una sala o espacio que esté cerrado, en donde podamos discutir, podamos conversar, reflexionar críticamente. Donde exista, ojalá, unas mesas redondas o mesas como en donde nos estemos mirando. La idea es que cuando conversemos seamos capaces de mirarnos y poder comunicarnos. Una vez que se disponga también de este espacio, es crucial acordar con los demás actores de la escuela que las reuniones no sean interrumpidas. ¿Se acuerdan en el anterior, como dijimos? No puede ser que un directivo o algo pase, que yo interrumpa la reunión y saque a este grupo profesional o comunidad profesional de aprendizaje, la saque de su reunión. No. Es clave para el mejoramiento escolar que estas prácticas pedagógicas funcionen y sin interrupción. También se necesitan materiales, recursos que estimulen discusiones basadas en evidencia, por ejemplo, trabajos de los alumnos, no sé, pues tener cuadernos de los estudiantes. A lo mejor yo como profesor le hice una guía de trabajo a los estudiantes y vamos a trabajar conforme al instrumento de evaluación de evaluación guía, y vamos a tener distintos instrumentos para observar y discutir, o a lo mejor extractos de videos de clase. ¿Se dan cuenta? Podemos utilizar algo como el club de video, también se puede usar, o cuadernos, como les decía, evaluaciones, cosas que podamos, materiales, poder discutir para que mejoren. A lo mejor un profesor me ayuda a mejorar esa pregunta, o cómo la planteo la pregunta, o cómo vamos a plantear, o cómo son las interacciones. ¿Se dan cuenta? Ahora, también es súper importante que tengamos otras cosas también. A lo mejor lecturas sobre textos que hablan sobre evaluación. A lo mejor leer un texto de evaluación y reflexionar sobre ese texto de evaluación. Y ver cómo yo eso lo plasmo, que es de la teoría, o a lo mejor un texto de investigación de evaluación, lo plasmo en las evaluaciones, en un instrumento de evaluación que vamos a realizar en el centro educacional. ¿Se dan cuenta? Es fundamental eso. Y obviamente hojas para que nosotros anotemos, los que somos parte de las CAP, podamos anotar y generemos también actas de trabajo, en donde los acuerdos que realicemos sean plasmados en actas y firmados y comprometidos por nosotros. Y obviamente, como les dije la vez anterior, el agrado. Estamos conversando, estamos discutiendo críticamente, pero también es rico tener un té, un cafecito, una galleta, algo para compartir entre las personas que estamos ahí. Siempre esas cosas, que pueden ser de camaradería, como dicen algunos por ahí, ayudan también a la confianza, a sentirse más cómoda y más cómodo. ¿Se dan cuenta? No hay tanto. El 3, ¿se acuerdan que dijimos?
conformar grupos de trabajo. Para la conformación de las CAPs es esencial que se tomen en consideración los elementos que vamos a nombrar ahora. Este elemento que voy a nombrar, que es el primero, lo hemos dicho en los tres, este es el tercer capítulo, y lo hemos nombrado varias veces. Y vamos a seguir haciéndolas porque son fundamentales. Definir un foco de trabajo. No podemos trabajar desde la nada, no podemos, hoy día llegamos a la CAP, oye, ¿cómo te fue? ¿Cómo te ha ido? No, po. Tenemos que definir un foco de trabajo y ojo, ese foco de trabajo debe estar reflejado, en nuestro proyecto educativo institucional, en el plan estratégico, en los objetivos estratégicos que vamos a realizar, en los planes de mejoramiento. Si no está ahí, yo creo que estamos muy perdidos. Ahora, es fundamental que eso también vaya siendo monitoreado. A lo mejor el foco va a ser la interacción entre los estudiantes, mejorar nuestros instrumentos de evaluación. De ahí vamos a ir viendo. Voy a leer al final, les voy a leer un objetivo estratégico que va a aclarar a lo mejor todo lo que vamos a conversar o hablar en este programa. Entonces, definir un foco de trabajo. Formar el grupo. Se recomienda trabajar con grupos pequeños. Grupos grandes, creo que no, las personas se pierden. Entre 5 y máximo 10 personas, ¿ya? Y que la participación sea voluntaria. Yo no puedo obligar a alguien. El ideal es que todos quieran participar porque vamos para el mejoramiento de nuestros estudiantes, el aprendizaje de ellos. Pero también tenemos que entender que la composición del mismo grupo, de los grupos, dependerá de la temática que vamos a decidir trabajar. Por ejemplo, miren, aquí está. Si el foco de la CAP es promover la retroalimentación formativa en el aula, como yo retroalimento a un estudiante, el grupo podría reunir a profesoras y profesores de distintas asignaturas, ¿ya? El tema va a ser la retroalimentación en el aula, por lo tanto, no es necesario que se junten por asignaturas solamente, sino que pueden ser de variadas. Pero ojo, del mismo ciclo. Ojalá que, si bien son de diferentes asignaturas, puedan ser del mismo ciclo, que se hace un trabajo en conjunto. Por ejemplo, primer ciclo podría ser de primero a cuarto básico, de primero básico a cuarto básico. Y los profesores que le hacen clase ahí de las distintas asignaturas quieren mejorar en la retroalimentación de los estudiantes. Si el foco fuera otro, por ejemplo, promover el juego guiado en educación, que está asociado a la educación inicial, convendría también trabajar con educadoras de párvulo, ¿ya? Y a lo mejor también otros profesionales, porque ojo, no nos podemos cerrar al aporte de otros profesionales, y ahí están los asistentes de la educación profesionales. Por ejemplo, un psicólogo educativo, una educadora de párvulo, nos puede ayudar a ver, a focalizar, por ejemplo, el juego guiado en educación y cómo podemos ir mejorando esa práctica, y así van a ir aprendiendo mejor y más entretenidamente también los niños y niñas. Lo otro también que es muy importante, identificar un facilitador o facilitadora. Las comunidades de aprendizaje profesional requieren un líder o dos que coordinen al equipo y organicen su trabajo en torno a mesas comunes. Su función también en el grupo puede incluir el asegurar que que todos se reúnan, transmitir información, medir la discusión y estructurar las sesiones, y también mediarlas y refocalizarla, porque a veces los profesores comenzamos a hablar de un tema y nos vamos a otro tema, y el facilitador nos puede ayudar a recentrarnos en el foco, porque aquí vuelvo a insistir en un tema: el foco es el centro, no nos podemos desviar de él o de ella. Número 4, construir confianzas. Estos son todas las prácticas pedagógicas. Creo que si uno no tiene confianza en el trabajo, en el otro, en que el otro también puede ser capaz de aportar a mi trabajo y yo al trabajo de él o de ella, no vamos a conseguir nada. Es por eso que la construcción de confianza implica también la exposición de la propia práctica. Yo debo atrever a mostrar mi práctica. Pueden surgir ciertos temores, obviamente, pero tengo que sacar esos temores. Tengo que mirarlo como un trabajo profesional. Además, esto es un ambiente donde las ideas de todos son sometidas a examen y cuestionamiento, obviamente. Lo que, aunque se haga de forma constructiva, podría resultar amenazante. Pero ¿qué es lo que hay que tratar de hacer? Es que no se sienta como una amenaza.
yo no estoy, y aquí es muy importante que entendamos esta diferencia. Cuando yo hago una reflexión crítica de lo que está haciendo mi colega, no estoy hablando de la persona, sino que estoy hablando de la práctica profesional. Y ahí la persona no puede confundir eso. Tiene que entender que estoy refiriéndome no a él o a ella, sino que a la práctica. Y quiero que mejore su práctica. Y es por eso que hay que hacerlo en un ambiente de mucha confianza. Y eso va a generar también un buen clima de trabajo, ¿ya? En el que se fomente el respeto. Eso es fundamental. Respeto y, ojo, la escucha mutua, que es lo que yo también llamo y recomiendo la escucha activa. ¿Y qué es lo que es la escucha activa? O la escucha mutua. Es que cuando el otro me esté hablando, la otra me esté hablando, yo lo escucho al 100%. No hago lo que no se debería hacer. Me está hablando y ya estoy pensando mientras me habla en qué es lo que le voy a responder. No, eso no se hace. Uno debe escuchar al 100% a la otra persona y de ahí conversar o decir respecto de lo que dijo, qué es lo que pienso. Y esto se tiene que dar en ese ambiente de respeto y de escucha mutua. Las relaciones descritas también anteriormente no se dan en forma espontánea, es necesario construirlas obviamente, intencionarlas, conversar sobre el tema, estableciendo criterios y fundamentos al interior. Yo no puedo formar una comunidad de aprendizaje profesional sin conversar este tema del respeto, de la escucha mutua y cómo se va construyendo. Y se aconseja los siguientes elementos para poder construir esta confianza. El primero, y que es fundamental, es un acuerdo de confidencialidad. No puede un participante empezar a hablar del tema casi cuchicheando o hablando con otros. No. Tiene que haber confidencialidad entre los participantes desde el inicio de la comunidad para que se genere y resguarde un espacio de intimidad adecuado. El segundo punto también es mantener un trato cordial y dar espacio también al humor. Muchas veces las tensiones pueden ser bajadas con algo de humor, que son muy interesantes distensionarlas y generan confianza. También lo otro es lo que les decía hace un momento, escuchar activamente a los demás, considerando también siempre valiosas las distintas posturas. No pensar, oye, lo que está hablando él, no vale la pena. No. Es una postura distinta y tengo que ser respetuoso frente a esas discrepancias. No tenemos que pensar igual. Es fundamental entender que el otro puede pensar distinto a mí. El otro punto es brindar siempre un apoyo y contención a quienes expresen preocupación o se sientan vulnerables. Y aquí también el ojo clínico del facilitador o facilitadora va a ser observar esas posibles vulnerabilidades que vayan sintiendo las personas para poder mejorarlas, cambiarlas o dar un vuelco para que no suceda. Lo otro, acordar algunos principios de buena convivencia. Por ejemplo, pedir y dar la palabra. No interrumpir, ¿ya? Evitar también las distracciones. Y aquí, por favor, quiero hablarle a todas y todas. Tenemos un gran problema hoy en día y eso sucede en todas nuestras reuniones. Alejen el celular. No tengan el celular, es una distracción. Cuando alguien me está conversando y yo estoy mirando mis redes sociales, al otro le estoy diciendo que no le importo. ¿Por qué no lo miro a los ojos? Hemos perdido esa capacidad de conectarnos con el otro. Y esta comunidad de aprendizaje profesional quiere eso. Por lo tanto, a lo mejor dentro de los acuerdos que logremos, es que cuando ingresemos a la oficina o lugar donde vamos a tener la reunión, que haya una cajita plástica a lo mejor, en donde apaguemos nuestro celular y los dejemos ahí. Y nos vamos a desconectar de ese mundo. Y nos vamos a concentrar en el mundo en el cual queremos mejorar la escuela. El otro elemento, siempre utilizar evidencias y ejemplos externos al comienzo de toda práctica pedagógica. ¿Por qué? Porque va a servir de ejemplo, de decir, así se puede hacer de esta forma. A lo mejor hay muchos videos por ahí de sesiones de comunidades de aprendizaje profesional. Veamos esos videos o textos que reflexionemos en torno a eso, para que los participantes de la comunidad puedan empezar a practicar elementos o cosas como la reflexión crítica. Y al ser de otro, a ser externa, se siente con menos presión. Y eso desarrolla también confianza y obviamente lo más importante,
habilidades en los y las docentes, como las habilidades que habíamos conversado en el capítulo anterior, la comunicación, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la confianza, la reflexión, la crítica, el análisis, ¿ya? Y además sirve para profundizar y también para que la persona se sienta seguro. Por lo tanto, no empezar al tiro con lo de adentro de la escuela, sino que desde el exterior. Punto 5. Aquí es un elemento que va a ser lo fundamental. Aprender a reflexionar críticamente. ¿Y esto cómo se genera? A través de discusiones productivas. ¿Por qué? Porque en una CAP resulta desafiante porque se requiere del desarrollo y fortalecimiento de una serie de habilidades, tanto a nivel individual como colectivo. Tenemos que, estas habilidades son profesionales, y de ahí lo vamos a ir profundizando. Ahora, ¿cómo se dialoga dentro de una CAP? Los estudios han demostrado que no todos los tipos de conversación y de colaboración tienen el mismo valor educativo. Eso lo dice Mercer y Littleton. Mercer también menciona y realiza una tipificación de distintos tipos de habla, destacando el habla exploratoria como aquella que es esencial para generar aprendizaje. Miren, habla exploratoria. ¿Y cuáles son las características del habla exploratoria? Es que los integrantes participan activamente, hacen preguntas y comparten información relevante y clara. Las opiniones son respetadas y se pueden cuestionar y criticar de forma constructiva. Los cuestionamientos se respaldan con argumentos y se ofrecen alternativas. No es cuestión de cuestionar. Como decía un amigo, no es para cuestionar la cuestión, sino que yo lo respaldo, lo que te estoy cuestionando, con argumentos, y además ofrezco una alternativa o muchas alternativas. Lo otro es que el proceso de racionamiento se hace transparente en el habla y además es colectivo. No puedo dejármelo para mí, tengo que compartirlo. Y por último, el grupo busca llegar a acuerdos para tomar decisiones y progresar conjuntamente. Los datos no sirven para seguir acumulando datos, son para tomar decisiones y se toman en conjunto. Entonces, esto fue las características del habla exploratoria. Ahora aquí será fundamental el rol del facilitador de esta CAP, ya que él debe promover el habla exploratoria. El primero que tiene que tener claro estos puntos del habla exploratoria es el facilitador o la facilitadora, para poder invitar al equipo de trabajo, a la comunidad de trabajo, a que lo repliquen y aprendan esta habilidad, sobre todo en las primeras sesiones. Ahora, algunas intervenciones que puede llevar a cabo son las siguientes, desde el punto de vista del facilitador. Estos tipos de intervenciones que promueven las discusiones productivas, por ejemplo, siempre abrir la discusión. El facilitador siempre debe abrir la discusión, permitir un espacio, por ejemplo, una lluvia de ideas, una nube de conceptos, mediante preguntas abiertas en relación, obviamente, a la temática, que vamos a abordar. El foco, siempre, nunca hay que alejarse del foco. Lo otro que debe hacer el facilitador es centrar la discusión, llevar una conversación siempre hacia el foco. Era lo que le decía adelante. Muchas veces los profesores comenzamos a hablar de otros temas y nos vamos alejando de los focos. No, el facilitador debe tener la capacidad y la habilidad de poder traer al grupo nuevamente o a la comunidad nuevamente a hablar, pero desde el foco del cual se está discutiendo. Ojo, también este otro punto importante: explorar las inferencias. El facilitador realiza preguntas que le permiten indagar en lo que está pensando el profesor al emitir ciertos comentarios. Frente a la respuesta que recibe un docente, el facilitador puede generar nuevas preguntas que inviten a los demás miembros del grupo a opinar respecto al argumento dado por el colega. Este ejercicio también a nosotros nos permite comprender, a partir de una misma afirmación o situación, pueden hacerse inferencias variadas. No queda en una solamente, sino que, dependiendo de cuántas personas estén ahí, a lo mejor van a ser las cantidades de inferencias. Y también invita a flexibilizar la forma en que se interpreta. No puede haber una sola interpretación. A lo mejor, si hay 5 personas, hay 5 interpretaciones, y eso puede suceder, y no está mal. Tenemos que aprender a escuchar distintas formas de entender también el mundo y las cosas. Y aquí esto también es fundamental en el facilitador. Debe sintetizar.
siempre el facilitador va a tener que estar atento al tiempo en el cual llevan trabajando. Si va a ser 1 hora y media o 90 minutos, que es lo mismo, de las reuniones, que él trate de ver y calcular unos 10 o 15 minutos antes para poder sintetizar todas las ideas y también plasmarlas en un texto que es el acta final de cada una de las reuniones, y recoger las opiniones también en relación con el desarrollo de la discusión y su vínculo con el tema abordado en las reuniones previas, ¿ya? Eso va a ser, pero clave. Y por último, voy a leer una cita de Grossman, Weinberg y Wohlwarth, que es del año 2001. Miren, año 2001. Es probable que en un principio los participantes esperen y descansen en la conducción de los facilitadores del grupo y tiendan a tener dificultades para confrontar sus puntos de vista. No obstante, a medida que pasa el tiempo y que se genera mayor confianza, la regulación de las interacciones deja de recaer exclusivamente en los facilitadores. ¿Se dan cuenta? Y los participantes son más activos en dirigir la conversación mediante preguntas y temas a abordar. También tienden a mostrarse más abiertos al diálogo y a generar críticas constructivas con sus colegas. ¿Se van dando cuenta? Estas comunidades van creciendo, van aprendiendo. Son escuelas que aprenden. Son comunidades que aprenden. Y por último, y no menos importante, ¿se acuerdan cuando les dije que les iba a leer un objetivo estratégico? Como para decir, ¿saben qué? Este va a ser el objetivo estratégico que está dentro de nuestro plan estratégico, que puede estar sacado puede ser del PI, puede ser del plan de mejoramiento o el plan estratégico. Y un objetivo estratégico podría ser el siguiente: desarrollar el pensamiento creativo en los estudiantes a través del fortalecimiento de las capacidades de los docentes. ¿Se dan cuenta? Esto está dentro del plan de desarrollo profesional docente. ¿Y qué estrategias voy a realizar para poder llevarlo a cabo? En el primer periodo anual, por ejemplo, generar una comunidad de aprendizaje profesional con foco en la promoción del pensamiento creativo, en la que trabajen profesores de primer y segundo básico. ¿Se dan cuenta? Voy acotando. En el segundo periodo, lo mismo, pero incorporando a profesores de tercero y cuarto básico. Ya amplié la cantidad de profesores. El tercero, generar otras comunidades de aprendizaje profesional con foco en la promoción del pensamiento creativo nuevamente, pero esta vez incorporando a profesores de quinto y sexto básico. Y por último, que el último periodo anual, que pueden ser cuatrimestres, incorporando séptimo y octavo básico. ¿Qué subdimensión va a estar enfocado esto? En la enseñanza y aprendizaje en el aula. ¿Se dan cuenta? Ahí está una estructura. Eso pues, amigas y amigos. Como siempre, aquí en la Ciencia de lo Pedagógico, en la descripción del capítulo, vamos a tener las referencias, los textos que están basados, y también va a estar el link para que puedan descargar este folleto de comunidades de aprendizaje profesional del Mineduc, aquí del Gobierno de Chile, si es que quieren tener el material. Así que espero que les haya gustado Comunidades de Aprendizaje Profesional. Por favor, compartan, pongan like también y hagan comentarios. Nos sirve mucho al equipo de la Ciencia de lo Pedagógico para que podamos seguir creciendo a través de nuestros podcasts y nos puedan seguir escuchando, para que las escuelas puedan seguir creciendo, encontrarle valor a lo que hacemos, a esta divulgación de la ciencia de la pedagogía. Así que un gran abrazo y nos estamos viendo en el próximo capítulo con otra práctica pedagógica aquí en la Ciencia de lo Pedagógico. La Ciencia de lo Pedagógico con Gabriel Erices.